Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Eitan Mikler, interno al servicio de Pro de Farmacología del mes de febrero de 2024. El día de hoy vamos a hablar sobre la farmacocinética y la farmacodinámica de los antifúngicos. Entonces, antes de empezar, tenemos que recordar dos estructuras supremamente importantes para entender el funcionamiento de los antifúngicos. En primer lugar, la pared celular de un hongo está compuesta por dos elementos claves, que es la quitina y el glucano, mientras que su membrana celular, el fosfolípido principal que lo compone y le da su estabilidad, va a ser el ergosterol. Frente a los antifúngicos, tenemos principalmente cuatro grupos. Los polienos, que el más característico y más conocemos es la anfotericina B, los azoles, las equinocandinas y un último es la flucitosina. Frente a los polienos y el más conocido que es la anfotericina B, llama la atención que este es un antifúngico producido por el Streptomyces nodosus. El mecanismo de acción es bien interesante porque nos recuerda un poco a cómo funcionaba la daptomicina. Entonces, este lo que va a hacer es, va a ir a la membrana del hongo, se va a adherir a esta y va a formar un canal, un poro, por el cual se van a empezar a perder todos los iones de potasio, desestabilizando la membrana. Acá tenemos todas las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de este antifúngico. Entonces, en primer lugar, vemos que tiene una absorción del 0%, lo cual para tratar infecciones fúngicas del sistema gastrointestinal sería una muy buena opción, pero no lo es en caso de querer tratar una infección extra gastrointestinal. Tiene una alta unión a proteínas, mayor al 90%, con un bajo volumen de distribución, de 0,1 a 0,2 litros por kilo. Un tiempo de vida media de 24 horas, de acuerdo a Drug Bank, pero en otra literatura la refieren que puede durar mucho más, hasta 36 a 48 horas el tiempo de vida medio. Tiene un metabolismo principalmente y eliminación renal. Se habla de hasta un 1 a 3% de metabolismo biliar, pero es predominantemente metabolismo de eliminación renal. Lo que llama la atención de la eliminación es que, aunque el tiempo de vida medio sea de 24 horas, la eliminación puede perdurar hasta 3 a 4 veces después de haber recibido el tratamiento. Debe llamar la atención su penetrancia que, a pesar de tener un bajo volumen de distribución, reportan que puede penetrar muy bien a pleura, peritoneo, líquido sinovial y humor acuoso. Hay una presentación de la anfotericina B, que es una versión lipídica, que esta se ha reportado que sí puede penetrar al sistema nervioso central. Importante saber que todos los antifúngicos son de área bajo la curva. Bueno, eso son los que se deben monitorizar. La motoricina B tiene un muy buen espectro frente a múltiples tipos de hongos como la cándida, la histoplasma, los Blastomyces, los Cryptococcus, pero saber que el uso de este se suele utilizar en infecciones fúngicas potencialmente mortales. La resistencia no es común, ya que requiere un cambio en la estructura de la membrana celular, pero sí se habla de dos grupos fúngicos resistentes, que es la la Escherichia bovidii o el Fusario. No está exento de las reacciones adversas que sean principalmente por una nefrotoxicidad, una hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y una acidosis. También se han reportado casos de hipersensibilidad a nivel gastrointestinal, más principalmente cuando se dan como manejo para infecciones fúngicas del tracto gastrointestinal, se asocia a diarrea, náuseas, emesis, dolor y puede llegar a presentarse una hemorragia rectal o gingival. A nivel sistémico, se hizo que puede generar una anemia o leucopenia o una trombocitopenia. El sistema nervioso central, principalmente la cefalea y los temblores. En general es una hipoxia, una tos y la rinitis. Ahora vamos a hablar de los azoles. Los azoles, pues como comenté previamente, todos los antifúngicos son área bajo la curva, se dividen en dos, en triazoles y en imidazoles. La diferencia de estos a nivel químico es un nitrógeno y a nivel práctico es que los triazoles
tienen mucha mejor absorción vía oral, a costa de una mayor presencia de reacciones adversas. Los principales en estos casos en los triazoles es el fluconazol y el itraconazol, y en los imidazoles el ketoconazol. El mecanismo de acción es el mismo para todos. Este también, al igual que la fotericina B, va a trabajar sobre la membrana, pero no al dañarla, sino al inhibir su síntesis. Los hongos requieren de la lanosterol 14 alfa desmetilasa para convertir el lanosterol a ergosterol y poder sintetizar una buena membrana. Al inhibir esta enzima, pues no vamos a tener membrana para el crecimiento bacteriano, crecimiento fúngico. Qué pena. Vamos a hablar inicialmente del ketoconazol. Vemos que tiene una muy buena, pues una buena absorción vía oral, pero sí se recalca mucho las interacciones que pueden tener con el cambio del pH gástrico, por lo cual recalcan que el uso de reductores del ácido como los IBPs pueden reducir significativamente su absorción. Tiene una alta unión a proteínas, en total del 99%, siendo un 84% de esta unión a albúmina. Volumen de distribución también nuevamente bajo de 0,36 litros por kilo, pero con una buena penetrancia a saliva, piel, hueso, humor acuoso, pleura, peritoneo y líquido sinovial. Estos tienen tanto metabolismo como eliminación hepática y pueden, en reacciones adversas son principalmente las gastrointestinales, como la náusea, la anorexia, gastralgia, constipación, hepatotoxicidad, y a nivel renal pueden llegar a causar una insuficiencia renal, por lo cual toca tener monitorizado este espectro. El itraconazol, la disponibilidad varía de acuerdo a la literatura. Dicen que puede ir desde 55 hasta el 95%, también de acuerdo a su presentación. La presentación de cápsula tiene una disponibilidad más baja del 55 versus la suspensión, que ya llega a ser del 95. Estos también se interfieren mucho con el ácido, a alta unión de proteína, como vimos antes, y el itraconazol sí llama mucho la atención su muy alto volumen de distribución, siendo de 13 litros por kilo, principalmente porque este se distribuye a tejido adiposo. Este también como una sol, tiene metabolismo hepático, un tiempo de vida media de 21 horas. Saber que, importante, su metabolismo, su metabolito, genera un metabolito activo, por lo cual toca tener muy monitorizar la función hepática por riesgo a acumulación de este. Sus reacciones adversas, pues como vimos previamente, la hepatotoxicidad, también a nivel cardíaco puede generar una prolongación del QT, los síntomas gastrointestinales que nombramos en los anteriores azoles, una hipertensión o hipocalemia y edema periférico. En tercero, y de los que más que se ven en la práctica clínica, que es el fluconazol. Una buena absorción vía oral hasta el 90%, y se aclara que el fluconazol es el más hidrosoluble de estos. Pero a pesar de ser hidrosoluble, se absorbe muy bien. Un buen volumen de distribución de 0,6 litros por kilo, pudiendo penetrar el estratocórneo, la saliva, el esputo y el sistema nervioso central. Una baja unión a proteínas, hasta del 11 al 12%, y una larga tiempo de vida media de hasta 30 horas. Su metabolismo es hepático, pero su eliminación es 80% renal sin cambios. O sea, 80% del fármaco sale sin ninguna modificación, por lo cual, en casos de de una tasa de filtración glomerular disminuida, tenemos que titular la dosis. Acá, pues inicialmente en el libro revisado, hablan sobre utilizar dosis de carga, y siendo el libro fue en el que me basé, pero revisando otros artículos se decía que no siempre es necesario, o a veces se decía que hasta era no recomendado utilizarlo. Las reacciones adversas también por su mismo metabolismo, la hepatotoxicidad, el- la prolongación del QT, cefalea, alopecia, xerosis, quelitis, y lo clasifican como un teratógeno clase T. Acá una tablita para que nos llevemos a la casa sobre las dosis que se utilizan y la frecuencia con la cual se suele utilizar. El fluconazol de 400 miligramos, que es diario, IV o vía oral, o el itraconazol 200 cada 12, o diario, de acuerdo a si es formulación convencional o las cápsulas.
Frente a los usos de los azoles, vemos que también tienen un amplio espectro en los que se pueden utilizar. El fluconazol se recomienda en candidiasis, en la criptococosis y criptococosis meningia secundaria a un proceso de inmunodeficiencia, la coccidiomicosis, histoplasmosis, dermatofiliosis cutánea y los pacientes con neutropenia a modo profiláctico. El itraconazol, este sí es para la aspergilosis, también para la candidiasis, pero en este caso sistémica, la criptococosis, también meningia, histoplasmosis, plastomicosis. eh, bueno, no voy a nombrar toda la lista. Y el ketoconazol, que es muy bueno para las micosis cuando son cutáneas e invasivas. Y en este caso también la aspergilosis broncopulmonar alérgica invasiva. Siguiente, vamos a hablar de las equinocandinas y el que más escuchamos en nuestra práctica clínica, que es la caspofungina. Este no trabaja sobre la membrana, sino vamos a hablar sobre la pared. Entonces, la pared fúngica requiere de glucano, que sería en este esquema el ladrillo para poder sintetizar esa pared. Entonces, la caspofungina lo que va a hacer es inhibir la 1,3 beta de glucano sintetasa, inhibiendo de esta forma la síntesis de nueva pared fúngica. Nuevamente también son área bajo la curva con una muy baja absorción de por vía oral, menor al 10%. Busqué pues en DrugBank y en el libro que revisé, no hablan de un volumen de distribución, me remití a buscar en literatura gris y casi no se reportaba y los resultados que encontré eran muy variados. Entonces no encontré un valor definitivo para poder reportar en la presentación. Un tiempo de vida media de 9 a 11 horas, también nuevamente metabolismo hepático, y aquí la eliminación si se divide en dos, fecal 31% y un urinario del 41%. Los usos son muy buenos para la candidiasis y la candidemia. Esta es como terapia de rescate para una aspergilosis invasiva, no es primera línea. También para los pacientes que están cursando con neutropenia febril y también pacientes que requieren una profilaxis antimicótica en casos de inmunosupresión o población de riesgo. Por último lugar, la flucitocina es un fármaco que llama mucho la atención, ya que inicialmente no era un fármaco pensado o diseñado para el manejo de infecciones fúngicas. Este fármaco estaba siendo estudiado, idealmente se lo habían creado como un tratamiento para neoplasias. En los estudios realizados pues, desde su invención, se dieron cuenta que no tiene mucha utilidad como un antineoplásico, pero se encontró que tiene alta utilidad en manejo de infecciones por hongos. Aquí en el esquema estamos viendo su mecanismo de acción, en el cual mediante canales que ya tienen los hongos, que es la citosina permeasa, la flucitocina, que es la que vemos acá como 5FC, ingresa al interior del hongo, luego mediante las propias enzimas del hongo va a convertirse en, bueno, en toda la cascada, no vamos a entrar en uno por uno, lo importante es que se va a convertir en uracilo, en fluoruracilo. Esos son todos los intermediarios, pero el fluoruracilo va a tener dos principales efectos que son los que nos interesan. Por un lado, desplaza al ARN de replicación, inhibiendo la síntesis proteica, y por el otro lado, inhibe la timidazol sintetasa, y de esta forma se inhibe la replicación de nuevo material genético. Frente a la farmacocinética y la farmacodinámica, vemos que tiene una buena absorción vía oral, hasta del 78 al 89%, con un buen volumen de distribución de 0,6 litros por kilo, baja unión a proteínas, con una muy buena penetración al líquido cefalorraquídeo, peritoneo, secreción bronquial, que podemos ver que la secreción bronquial es la primera vez que se referencia, y líquido sinovial. Un tiempo de vida corto, significativamente más corto que los anteriores que nombramos, de 2,4 a 4,8 horas. El metabolismo
Todavía no se termina de dilucidar al 100%, ya que parte del metabolismo de la fluoxetosina es al interior del hongo per se, pero también se ha encontrado que mucho de este fármaco se va a metabolizar por la propia microbiota de las personas. ¿Cómo se encontró este estudio? Se hizo comparaciones de los niveles que alcanzaban pacientes en los cuales se administraba intravenoso versus propio en peritoneo, y se encontró que en el peritoneo, donde la microbiota es mayor, se metabolizaba mucho más rápido el fármaco. Tiene una migración renal, qué pena ahí el error, hasta el 95% sin cambios. Las reacciones de estas todavía, como es un fármaco en teoría nuevo, comparado con los otros, todavía no se termina de dilucidar, pero se ha encontrado que principalmente es las náuseas, la diarrea, la patotoxicidad y puede llegar a causar casos de miedosupresión. Los usos son muy restringidos, a diferencia de los otros que tienen un amplio espectro. Estos se recomiendan netamente para la candidiasis y para la criptococosis. O sea, estos son los términos generales de los antifúngicos, los espectros y los elementos farmacocinéticos y farmacodinámicos de estos.